A Jonathan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muy buenas tardes. Jonathan, ¿qué puntos destacas de lo mencionado hoy en la conferencia de prensa del fiscal Gers Manero? Mira, Julio, de entrada, antes de puntualizar sobre algunas, o bueno, no algunas, sino las muchas omisiones o negligencias por parte de la Fiscalía del Estado que señala el fiscal general de la República, yo nada más enmarcaría como un hecho peculiar la difusión mediática, digamos, el tratamiento mediático de la Fiscalía General de la República del caso. Me llama la atención, no sé cuántas veces hemos visto al fiscal Hertz salir a dar una rueda de prensa tan, digamos, detallada y tan abierta, ¿no? Con respecto a un tema. Él mismo habla de que el día de mañana habrá un recorrido, una especie de tour de medios en el rancho. También pone a disposición información relacionada con el caso. Y bueno, de eso de entrada me parece que habla de la relevancia, no solamente judicial o en cuanto a la investigación, sino mediática y también política que le está dando la federación al caso. Eso como un marco general. Sobre las puntualizaciones del fiscal, me parece que es algo que todos más o menos ya atisbábamos, sin embargo, le pone más o menos, digamos, nos permite dimensionar las negligencias de la Fiscalía del Estado. Me llaman la atención algunas que son las más, en mi opinión, relevantes. Es decir, cuando la Fiscalía del Estado asegura este predio o este rancho en septiembre de 2024, prácticamente lo que dice el fiscal es que no hicieron absolutamente nada, nada relacionado con lo que era su tarea en cuestiones periciales, de investigación criminalística, de investigación para poder dar con los responsables, de seguimiento a las víctimas, de registro de indicios. Por ejemplo, habla el fiscal de que no se procesaron los vehículos hallados, que se localizaron en el rancho en ese momento, y que 3 fueron ya robados. Me parece increíble, ¿no? No se identificaron las huellas dactilares que había en todo el lugar en su momento, en septiembre. Tampoco se hicieron los dictámenes periciales de los restos humanos que se hallaron. Si recuerdas, detienen a alrededor de 10 personas y también encuentran restos humanos. Bueno, lo que dice el fiscal es que no se hizo un dictamen pericial. También habla de que no se investigó los vínculos de autoridades locales con los cárteles de la zona o de la región, es decir, no se entrevistó al presidente municipal, a los policías. También menciona el fiscal entre las omisiones es que no se integraron las carpetas de integración, no, las carpetas de investigación relacionadas. No hubo tampoco, eso me parece increíble, Julio menciona que se encuentran credenciales en el lugar correspondientes a sicarios detenidos en otras entidades. Todo eso no se procesó. El volumen que de acuerdo con el último corte era de alrededor de más de 1,300 evidencias o indicios entre calzado, ropa, maletas, cobertores, todo lo que han encontrado, todo eso no se procesó. También menciona el fiscal que el inmueble quedó prácticamente en el abandono desde que se localiza el rancho, después de que se asegura el rancho, y también dice que no se investiga con o se entrevista a vecinos del lugar ni a personas que posiblemente pudieran estar vinculadas, no se da seguimiento a las personas que liberan. Hay 2 liberados, recordemos, dentro de este aseguramiento en septiembre de 2024, hay 2 personas, uno de ellos tenía reporte de desaparición y bueno, no se da seguimiento. En conclusión, lo que dice la Fiscalía General de la República es prácticamente no investigó la Fiscalía del Estado, no hizo ninguna parte, es una negligencia que en mi opinión pues es una negligencia enorme, mayúscula, una negligencia criminal, yo la llamaría, el hecho de haber omitido todos estos procedimientos. Y aquí la pregunta es, ¿por qué no lo hicieron? ¿Y quién decidió no hacerlo? Y también algo un poco más allá, Julio, es si esto es particular, es decir, es un caso nada más en donde no se investigó en el rancho Teuchitlán, o es una forma de no operar de la propia Fiscalía del Estado. Aquí creo que son preguntas que tendrá que responder la investigación de la Fiscalía General de la República. Hay una parte también que me parece importante y es que le preguntan al fiscal Hertz
si hay responsabilidad más arriba, es decir, estamos hablando de un ministerio público. Me parece sorprendente que la entonces fiscal de desaparecidos, Blanca Estela Trujillo, en ese momento siga ahorita en el cargo. No entiendo cómo puede sostenerse en el cargo después de que se revelaron todas estas omisiones, pero lo que le pregunta el fiscal es que si van a ir más allá. Él dice que va a investigar de abajo hacia arriba, es decir, de los mandos más básicos hacia arriba y a los más relevantes, y eventualmente dice vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar, que en mi opinión tendría que llegar también hacia una responsabilidad de la federación, como se han señalado, como han señalado otros analistas, aunque el fiscal creo que medio ahí se vacuna y dice no se notificó a la FGR por delitos del fuero federal, es decir, no nos dieron vista de lo que había ocurrido aquí. Esto, digamos, como un marco general, Julio, a mí me parece que digamos, difusión mediática del tema, esta lista de omisiones gravísimas que son inconcebibles para un proceso de investigación criminal, si realmente quieres, digamos, dar con los responsables de este rancho, y el hecho de que también diga que van a avanzar hasta sus últimas consecuencias, habla o apunta hacia un solo lugar, Julio, en mi opinión, y es a la administración pasada, al exfiscal Luis Joaquín Méndez, que fue titular en el sexenio pasado con Enrique Alfaro, al propio exgobernador, al titular de la Coordinación Estratégica de Seguridad, Sánchez Berúben, que también fue encargado, digamos, de las cuestiones de seguridad, y pues vamos a ver hasta dónde llega esta investigación. El último apartado, digamos, como apéndice o comentario a esta intervención del fiscal, esto que se especulaba mucho relacionado con que iban a tratar de minimizar o a suavizar el hecho de que no era un campo de exterminio, que eso los tenía como bastante preocupados. Ha habido toda una estrategia para intentar minimizar eso. Bueno, el fiscal creo que no hace una puntualización o una defensa en ese sentido tan frontal, pero sí menciona que no hay elementos todavía porque no se hicieron las investigaciones correspondientes en cuanto a peritajes, en cuanto a los dictámenes para poder establecer qué había ocurrido en esas zanjas, pero sí confirma que hay restos humanos, que hay zanjas y que hubo cremación de restos humanos. Entonces, bueno, me parece que en un panorama general, Julio, tenemos un tema complejo que judicialmente se puede mezclar mucho todavía con, a mí, en mi opinión, un interés, me parece, político muy claro de la federación por poner bajo la lupa este caso. Y pues el hecho de que mañana va a haber un tour de medios habla al respecto, Julio. Jonathan, ¿interés mediático, político y acaso también electoral en el marco de a veces este tipo de confrontaciones que se están dando? ¿Así lo ves? Pues sí, Julio, a ver, veamos cómo prácticamente el régimen o la Cuarta Transformación pues ha ido en contra de gobernadores, exgobernadores, en este caso, por ejemplo, Aureoles, ¿no? De oposición, es decir, no va a ir por sus propios gobernadores, y uno de oposición es Enrique Alfaro. En su momento, digamos, fue un gobernador incómodo en su momento, pero me parece que sí podría allí también, a su vez, además de, digamos, mandar ese mensaje que es, digamos, el manotazo de principio de sexenio, de estos manotazos que dan al inicio las presidencias, ¿no? Con las grandes detenciones, me parece que allí podría haber una posibilidad de que hubiera un proceso y que llegara hasta allá. Por algo, bueno, yo creo que Enrique Alfaro se fue a España desde muy temprano, desde que terminó su sexenio, y electoral, por supuesto, pues al final Movimiento Ciudadano gobierna Jalisco y es uno de los bastiones con los que no ha podido Morena. Me parece también allí que el hecho de que pues el exgobernador Enrique Alfaro, esto es un contexto importante, agrava la situación porque durante todo el sexenio pasado, bueno, la segunda parte, el exgobernador Alfaro negó, Julio, el reclutamiento forzado, negó que hubieran cooptado a jóvenes a través de engaños en las centrales camioneras que los citaban allí, los llamaba ausencias voluntarias. Cuando un joven
era cooptado y luego liberado. Y me parece que eso, Julio, hace un poco más grave la situación, porque de pronto, mientras Enrique Alfaro negaba este hecho, o estos hechos, pues había un campo de adiestramiento que, según se dice, llegó a tener hasta más de 200 reclutas y toda una movilización. Yo contaba ayer en los indicios, había 18 maletas y 64 mochilas, lo cual habla de que venía mucha gente de otras partes de la República. Entonces, me parece que sí es un caso que tiene ese interés mediático, político y naturalmente electoral. Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días y sobre todo a ver qué responde ahorita la Fiscalía del Estado, Julio. Jonathan, pues muchas gracias por este resumen, análisis, contexto de lo sucedido hoy. Y solo cierro preguntándote, el caso Teuchitlán, desapariciones forzadas, pero en Jalisco hay muchos otros hechos e ingredientes forenses, judiciales, de las fiscalías, de las policías, que forman parte de un panorama sumamente complicado en relación con estos poderes oscuros que parecen controlar o dominar buena parte de lo que se hace institucionalmente, Jonathan. Sí, Julio, me parece muy importante esto que mencionas. A ver, hay que entender que el caso Teuchitlán es solamente una parte de un circuito desaparecedor, es decir, de un circuito criminal mucho más amplio que llega hacia otras, digamos, hacia otros rincones, que tiene que ver justamente con el hecho de que se ha convertido en un sistema criminal en donde la frontera entre digamos, las policías o el gobierno y los propios criminales, pues ya son difusas. Lo que sería un error quedarnos con Teuchitlán. Ayer leía un artículo muy interesante y decía, sería un error pensar en Teuchitlán nada más, verlo como una especie de el espectáculo del horror o como una situación particular. En realidad hay que entender que forma parte de una macroestructura criminal. Y eso no solamente ocurre en Jalisco, ocurre en otras partes de Jalisco, pero ocurre también en otras partes del país. Entonces, me parece que esa en realidad es la reflexión que debería dejarnos este hecho que ha causado zozobra a nivel nacional, pero que no es un aspecto particular de Jalisco, sino que habla de las redes macrocriminales que operan en todo el país, Julio. Bien, Jonathan, pues muchas gracias. No ha habido todavía ningún posicionamiento o respuesta del gobernador Lemus, pregunto. Todavía no, Julio, estamos esperando, incluso también la Fiscalía allí estábamos esperando si va a fijar alguna postura con respecto a este mensaje, pero aún no. Bien. Jonathan, pues muchas gracias por todo lo que nos compartes y que nos ayudas a ir entendiendo y esclareciendo lo que hasta el momento va saliendo y se va informando. Jonathan, muchas gracias. Gracias, buenas tardes, Julio.